Mateo 11:28 dijo: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa frase retumbó como un trueno suave en el silencio de la tierra, un susurro de eternidad en medio del ruido humano. Pero, ¿qué significa realmente descansar? ¿Por qué las almas más cansadas suelen ser las que más corren? ¿Y por qué el corazón más roto sigue aparentando fuerza mientras se desmorona por dentro? No apagues esta historia aún, porque la respuesta no está donde imaginas. Era un día cualquiera en la tierra, y sin embargo, el cielo ya había decidido que sería un día distinto. Caminos de polvo ardían bajo el sol. Los pasos de hombres y mujeres se arrastraban sobre piedras ásperas. Los rostros, quemados por el cansancio, apenas levantaban la mirada. En las plazas y los mercados, las voces se alzaban, pero sus almas callaban. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Estaban agotados. No solo sus manos, no solo sus pies. Su espíritu estaba exhausto. El mundo seguía, girando, como si nada, y sin embargo, una grieta invisible se abría en cada corazón. Una grieta hecha de dudas y de miedo. Una grieta hecha de preguntas que nadie sabía responder. ¿Qué pasa cuando ya no puedes más, pero nadie lo nota? ¿Qué pasa cuando tus oraciones parecen quedarse atrapadas en el techo? ¿Qué pasa cuando cargas con un peso que no pediste, pero tampoco puedes soltar? Ese día, esas mismas preguntas flotaban en el aire, se mezclaban con el polvo de los caminos y el murmullo de la multitud, hasta que una voz las rompió todas. No fue un grito, no fue un rugido, fue más poderoso que cualquier ruido, un susurro que traía descanso, un susurro que decía: venid a mí. Pero antes de responder a ese susurro, tienes que entender algo, porque no basta con escucharlo, no basta con repetirlo como un eslogan vacío, no basta con quererlo, sin estar dispuesto a rendirte. Este es el principio de algo que cambiará tu forma de ver tu cansancio, tu dolor, tu propia vida. Y si esta historia toca tu corazón mientras la escuchas, no te guardes lo que sientes. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal Momento de Alabanza, porque cada suscripción es como decir: Señor, gracias por recordarme que aún en medio del cansancio, tú me sigues llamando. Haz clic en el enlace de la descripción para suscribirte y ver más relatos como este, historias que abrazan, que sanan y que te recuerdan que hay luz, incluso en la oscuridad. Pero esto solo está empezando, porque lo que viene a continuación no es solo una historia de descanso, es una historia de almas quebradas, es una historia de fe que vacila, es una historia de un Salvador que no llega cuando tú quieres, pero que nunca llega tarde. No te vayas, porque cuando descubras cómo termina, entenderás por qué este susurro todavía resuena hoy en tu propio desierto. Y así, en un rincón polvoriento de Judea, los ojos de la gente comenzaron a buscar. No sabían a quién exactamente, ni cómo. Solo sabían que algo dentro de ellos gritaba por respuestas. Ese grito, silencioso pero desgarrador, subía al cielo como una pregunta que no encontraba eco. Y allí estaba él, caminando entre ellos, con pasos tranquilos, con un rostro sereno, con la mirada fija en la cruz, aunque aún nadie lo supiera. La multitud no entendía todavía, pero el cielo sí, porque lo que estaba a punto de suceder ese día cambiaría no solo la historia de los cansados en Judea, sino también la tuya. El polvo seguía flotando en el aire, las manos seguían temblando bajo el peso de cargas invisibles, y entonces una voz volvió a sonar, la misma voz que al principio del tiempo
separó la luz de la oscuridad, la misma voz que todavía hoy llama a los que creen haber llegado al final de sus fuerzas. Venid, porque el descanso que buscas no se encuentra aquí abajo, ni en tus logros, ni en tus planes, ni en tus fuerzas. Ese descanso viene de Él, y para descubrirlo, primero tienes que quedarte, porque en los próximos instantes vas a entender que la verdadera fuerza no consiste en aguantar un poco más. La verdadera fuerza es rendirse en las manos correctas. El silencio de la multitud se volvía casi insoportable. Era un silencio pesado, lleno de sospechas, de miedos, de promesas que parecían rotas. Y sin embargo, él no se apresuraba, no tenía prisa, porque el descanso que ofrecía no dependía de la ansiedad de los hombres, sino de la obediencia de su corazón. Venid. Sus labios pronunciaron esa palabra con una calma que atravesaba el polvo del camino y las paredes de cada prisión interior, porque en aquel día había un hombre encarcelado, Juan el Bautista, preguntándose si había creído en vano. Había mujeres llorando por milagros que no llegaban. Había niños nacidos en pobreza, sin entender por qué la vida era tan dura. Y había multitudes enteras que parecían resignadas a caminar por siempre bajo un cielo cerrado. Pero Él no vino a resignarse. Él no vino a mirar. Él no vino solo a enseñar. Él vino a cargar con lo que nadie más podía cargar. Él vino para que tú también pudieras descansar, porque esa es la esencia de su llamado. No es un consejo, no es una técnica para la ansiedad, no es una receta para sentirse bien. Es una orden disfrazada de invitación, una puerta abierta para los que ya no pueden más, pero una puerta que solo cruza quien decide rendirse. Por eso, cada palabra de Jesús ese día era como agua cayendo sobre tierra seca, pero no todos la recibieron igual. Muchos oyeron su voz y siguieron con sus cargas. Otros se encogieron de hombros, creyendo que nadie podría entender su cansancio. Y unos pocos escucharon realmente y dieron un paso, uno solo, pero suficiente para cambiar todo. Mientras tanto, el mundo seguía rugiendo a su alrededor. Las ciudades seguían llenas de ruido y pecado. Los fariseos seguían criticando. Los orgullosos seguían burlándose. Pero en medio de esa multitud indiferente, algunos ojos comenzaron a llorar en silencio, no lágrimas de derrota, sino de esperanza, porque por primera vez entendían que no estaban solos, que alguien no solo los veía, sino que estaba dispuesto a llevar su carga sobre sus propios hombros. Y eso cambió la historia. Así es como comienza toda verdadera transformación, no con grandes gestos, ni con aplausos, ni con discursos, sino con un corazón que finalmente dice: ya no puedo más, pero confío en ti, y tal vez ese eres tú hoy. Tal vez tu alma ha caminado demasiado lejos tratando de sostener su propio peso. Tal vez tus manos están cansadas de pretender que puedes solo, y tal vez ya es hora de rendirte en las manos correctas, porque Él sigue aquí, y su voz sigue diciendo: venid a mí, y yo os haré descansar. Si sientes que estas palabras están hablando directamente a tu corazón, no dejes pasar este momento sin hacer algo con ello. Suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza para ayudarnos a seguir compartiendo relatos como este, que tocan, que abrazan, que recuerdan que aún hay esperanza. Deja tu comentario contando qué cargas has decidido entregar hoy en las manos de Dios. Y recuerda, cada suscripción es una manera de agradecer por este mensaje y de pedir que otros también puedan oírlo. Pero esta historia
apenas empieza, porque no basta con oír su voz, hay que elegir qué hacer con ella, y en los próximos instantes descubrirás por qué incluso los más grandes pueden dudar, y cómo Jesús responde a las dudas más profundas, porque a veces, antes del descanso, viene la pregunta, y esa pregunta la escucharemos juntos. Ahora, el polvo seguía levantándose de los caminos, y el sol no tenía compasión. Las sombras eran escasas, y el calor pesaba sobre la piel, pero el verdadero calor ardía por dentro. En lo profundo de cada corazón se encendía una pregunta incómoda. ¿Y si todo esto no sirve para nada? ¿Y si el Mesías nunca aparece? Porque no eran solo pasos cansados los que cruzaban esas tierras, eran almas cansadas, almas heridas por la espera, almas agrietadas por promesas que parecían lejanas, almas que intentaban recordar cómo era confiar y que sin darse cuenta habían dejado de esperar. Y en una celda fría, mientras el murmullo de la multitud llegaba desde lejos, un hombre justo, Juan el Bautista, se sentó a solas con sus pensamientos. Había dado su vida para preparar el camino al Mesías. Había proclamado al Hijo de Dios delante de todos. Había dicho, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahora estaba encerrado, olvidado, esperando y preguntándose si acaso se había equivocado. Con el rostro entre las manos, Juan no pudo más y envió un mensaje lleno de duda y esperanza, a partes iguales, un mensaje que tal vez tú también le habrías enviado en ese momento. ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? El silencio que siguió fue insoportable. Los mensajeros partieron para encontrar a Jesús, y Juan se quedó con sus pensamientos, su soledad y sus cadenas. Cada minuto que pasaba se sentía como un martillazo en su fe, porque no hay peor tormenta que aquella en la que parece que el cielo calla. Y tal vez hoy tú entiendes a Juan mejor que nadie, porque también te has atrevido a preguntar, ¿dónde estás, Señor, cuando mi corazón está roto? ¿Dónde estás cuando todo parece perdido? ¿Dónde estás cuando oré y nada cambió? Las mismas preguntas siguen flotando en el aire, siglos después. Las mismas lágrimas, la misma sensación de abandono, la misma lucha interna entre creer o rendirse. Pero lo que Juan no sabía aún, lo que nadie más en ese momento podía imaginar, es que el silencio de Dios no era indiferencia, era propósito, era prueba, era la antesala de una respuesta que cambiaría el corazón de todos los que escucharan, porque a veces la fe no se construye en los milagros visibles, sino en las largas horas en que parece que el cielo guarda silencio. En ese mismo instante, mientras Juan aguardaba la respuesta en su prisión, Jesús continuaba caminando entre la multitud. Sus pasos eran tranquilos, pero su mirada veía mucho más de lo que los hombres podían imaginar. Veía los corazones partidos, veía las cargas ocultas, veía las preguntas sin respuesta. Muchos lo seguían por curiosidad, otros por interés, algunos pocos, porque en su interior sabían que solo Él tenía las palabras de vida. Pero aún así, el ambiente estaba cargado de duda. Las ciudades a las que había llegado no se arrepintieron. Las personas a quienes sanó no siempre le dieron gracias. Los líderes religiosos murmuraban contra él y lo llamaban blasfemo. Parecía que todo su esfuerzo caía en tierra seca. Parecía que las promesas del reino no estaban produciendo fruto. Y en medio de toda esa indiferencia, Jesús pronunció una de las declaraciones más duras que jamás habrían imaginado. Miró a las ciudades y con voz firme dijo, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro
y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido. La multitud se estremeció, porque aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. No basta con ver milagros si tu corazón sigue duro. No basta con escuchar su voz si sigues cargando tus pecados con orgullo. Y eso abrió una herida silenciosa en los oyentes, una herida que todavía sangra hoy, porque ¿cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y sin embargo seguimos dudando? ¿Cuántas veces hemos sentido su paz solo para volver a las cadenas del miedo? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ayúdame, para después intentar salvarnos solos? Las mismas ciudades que escucharon su voz fueron las primeras en darle la espalda, y aún así, Él no las abandonó, porque la compasión de Jesús no depende de que tú seas perfecto. Su amor no espera a que tú tengas todas las respuestas, pero sí espera una cosa: que reconozcas que no puedes más, que dejes de pretender que cargas solo, que vengas a Él y te rindas. Y en lo profundo de la multitud, algunos ya comenzaban a comprenderlo. Sus manos temblaban, sus labios querían pronunciar su nombre, pero aún no estaban listos, porque la verdadera rendición no ocurre en un instante, ocurre en el momento exacto en que te das cuenta de que todo lo que has intentado no sirve para salvarte. Ocurre cuando finalmente miras al cielo y dices, Señor, si estás ahí, por favor, toma esta carga. Y mientras la multitud luchaba con esa decisión, Jesús ya tenía preparada su respuesta, una respuesta que Juan aún no había escuchado, una respuesta que tú también necesitas escuchar. No cierres tu corazón ahora, no te vayas todavía, porque la próxima palabra que Él pronuncie puede ser la que transforme tu desierto en un altar. Y si hasta aquí esta historia ya ha tocado algo en tu interior, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Momento de Alabanza, no para mí, sino para que otros también encuentren este mensaje. Cada suscripción ayuda a que la voz de Jesús siga llegando a los que todavía creen que están solos. Hazlo ahora y acompáñanos en esta misión, porque aún falta lo más importante, porque aún falta la respuesta. El aire en la prisión se sentía más pesado que nunca. Las cadenas en los pies de Juan no eran nada comparadas con las cadenas en su corazón. Había gritado al desierto para preparar el camino del Señor. Había señalado a Jesús como el Cordero de Dios. Había visto cómo el cielo se abría sobre él, cómo el Espíritu descendía como paloma, cómo la voz del Padre lo llamaba Hijo amado. Y sin embargo, aquí estaba, solo, esperando, en silencio, día tras día. Escuchaba cómo la multitud afuera seguía con su vida, el mercado seguía vendiendo, las casas seguían construyéndose, las voces seguían discutiendo sobre religión, poder, dinero, y Juan seguía esperando una respuesta que no llegaba. Cada amanecer era un recordatorio de su impotencia. Cada noche era una batalla contra la desesperanza, porque ¿cómo puede alguien ser el mensajero del reino y terminar olvidado en una celda? ¿Cómo puede alguien dar su vida a Dios y recibir silencio a cambio? Las lágrimas que nadie veía mojaban sus mejillas en la oscuridad. Los gritos que nadie escuchaba quemaban en su garganta, y en un susurro apenas audible, su alma preguntaba una y otra vez, ¿eres tú o debo esperar a otro? Ese era el dilema que lo consumía. No solo el suyo, sino el de todos los que esperaban en la multitud. María lloraba porque su hermano había muerto. Marta dudaba porque Jesús no había llegado a tiempo. Las ciudades seguían,
incrédulas, a pesar de los milagros. Los discípulos empezaban a cuestionarse en secreto si valía la pena seguir a un maestro que caminaba hacia la oposición de todos. El dolor de cada uno era distinto, pero la pregunta era la misma. ¿Dónde estás, Señor, cuando el corazón se rompe? Era un sufrimiento profundo, hecho de silencio, de espera, de decepción. La fe que antes brillaba fuerte, ahora era apenas una chispa temblorosa, y en ese momento todo parecía a punto de colapsar, porque el cansancio del alma es más mortal que el cansancio del cuerpo, y muchos ya pensaban que la promesa del reino no era más que un sueño imposible. Y tal vez tú también lo has pensado. Tal vez en las noches oscuras de tu vida has cerrado los ojos y has susurrado: Señor, ¿realmente estás aquí? Porque yo no te siento. Tal vez tus lágrimas no han sido vistas por nadie más. Tal vez tu dolor no cabe en palabras. Y eso es lo que nos hace humanos. Esa lucha entre seguir creyendo o rendirse al miedo. Esa tensión entre esperar un milagro o aceptar la derrota. Pero lo que nadie sabía entonces, lo que nadie podía imaginar aún, es que Jesús no se había olvidado, que incluso en el silencio, Él estaba preparando algo, porque el plan del cielo nunca se detiene solo porque tú no lo ves. Las horas pasaban lentas, como si cada minuto pesara más que el anterior. Juan en su prisión, Marta y María en su duelo, las ciudades en su indiferencia, los discípulos en su temor, y Jesús en silencio, porque esa es una verdad que duele más que cualquier herida. A veces Dios parece no estar, parece que las promesas no se cumplen, parece que las oraciones rebotan en el techo, parece que los milagros siempre son para otros y nunca para ti. En las calles, algunos comenzaban a murmurar: si realmente fuera el Mesías, ¿por qué no actúa? Si realmente fuera el Hijo de Dios, ¿por qué no salva a su propio profeta de la cárcel? Si realmente tuviera poder, ¿por qué deja que la muerte gane? Esa incredulidad no era nueva, era la misma que hoy sigue infectando los corazones. Cuando ves a tu familia romperse, cuando ves la enfermedad avanzar, cuando la soledad se vuelve insoportable y dentro de ti algo grita: ¿por qué no haces nada? Marta y María repetían esas palabras en su mente mientras lloraban a Lázaro. Los discípulos las pensaban mientras observaban a las multitudes apartarse de su maestro. Y Juan las susurraba mientras las cadenas le marcaban la piel. Era un clamor colectivo, una tormenta silenciosa, un abismo que nadie sabía cómo cruzar. En ese momento, el dolor parecía tener la última palabra, el miedo dominaba los pensamientos, y la fe, que alguna vez fue un fuego, se apagaba como una vela olvidada en el viento. Pero incluso en ese punto más bajo, algo en el aire estaba cambiando. Aunque nadie lo notara todavía, el cielo seguía escribiendo su historia, porque el silencio de Dios no es vacío, el silencio de Dios no es ausencia, el silencio es donde Él prepara lo imposible. Y mientras Juan esperaba su respuesta, mientras Marta y María lloraban en la tumba de su hermano, mientras las ciudades seguían rechazando al Hijo del Hombre, Jesús ya tenía en sus labios la promesa que lo cambiaría todo. Pero antes de esa promesa, tenía que ocurrir algo más, un colapso total, un momento en que cada uno entendiera que no podían salvarse a sí mismos, que su propia fuerza no era suficiente, que su esperanza no estaba en ellos, sino en Él. Y ese momento estaba a punto de llegar. Si en algún momento esta historia te está recordando tu propia vida, tus propias noches de silencio, tus propias preguntas al cielo,
quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación no es solo la respuesta para Juan, es la respuesta para ti. Y si quieres que más personas puedan recibir esa misma respuesta, suscríbete ahora al canal Momento de Alabanza, porque cada suscripción ayuda a que la voz de Jesús siga llegando a corazones cansados como el tuyo y el mío. Hazlo ahora y sigue con nosotros hasta el final, porque aún no hemos llegado al final, porque a veces la noche más oscura es solo la antesala del amanecer. Las palabras de Juan seguían flotando en el aire como un eco doloroso. ¿Eres tú o debemos esperar a otro? Los mensajeros llegaron hasta Jesús y le repitieron exactamente esa pregunta. Y el silencio que siguió fue tan largo que algunos pensaron que tal vez no habría respuesta. Jesús no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron la multitud, uno por uno. Vio a los enfermos esperando un milagro. Vio a los fariseos esperando un error. Vio a los discípulos esperando una señal. Y entonces simplemente siguió caminando. No alzó la voz. No se defendió. No corrigió a Juan. No le recriminó su duda. Siguió caminando y sanando. Siguió caminando y levantando a los caídos. Siguió caminando y predicando la buena nueva a los pobres. Mientras todos esperaban una explicación, él estaba dando una demostración, porque a veces las respuestas del cielo no llegan en palabras, sino en obras. Y cuando finalmente habló, sus palabras no fueron para su propia gloria, sino para abrir los ojos de quienes aún podían ver. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Era su manera de decir: no he dejado de ser quien soy. Aunque tú dudes, yo sigo siendo. Aunque tú no veas, yo sigo obrando. Pero no todos lo entendieron. Muchos de los que lo escuchaban ese día seguían con los brazos cruzados y el corazón endurecido. Seguían esperando un Mesías a su medida, un Salvador que cumpliera su propia agenda, un Redentor que se adaptara a su tiempo y a su lógica. Y por eso, Jesús continuó su discurso con una advertencia para todos. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido. El silencio de la multitud se volvió insoportable. Las miradas se perdieron en el suelo. Los murmullos cesaron, porque en ese momento cada uno supo en su interior que las palabras no eran solo para las ciudades de Judea, eran para ellos también, eran para nosotros también, porque cuántas veces hemos visto su mano obrando y seguimos dudando, cuántas veces hemos recibido vida y seguimos viviendo como si nada hubiera pasado, cuántas veces nos ha dado descanso solo para después volver a buscar cargas que no nos pertenecen. Esa es la verdadera tensión del corazón humano, saber quién es Él y aún así no rendirse. Ese día, la multitud no lo sabía todavía, pero estaban frente a la decisión más grande de su vida: seguir fingiendo fuerza o confesar su debilidad y aceptar su descanso. Y tú también lo estás. Las horas siguieron corriendo sobre las ciudades como una sombra larga. El polvo seguía cubriendo las calles, los ojos seguían vacíos, el silencio seguía llenando el aire. Juan seguía esperando en su celda, apretando los puños, buscando fuerzas donde ya no había. Las cadenas le recordaban su fragilidad, y aunque las palabras de Jesús habían llegado a él a través de los mensajeros, algo en su interior seguía temblando, porque no siempre basta con escuchar para creer. A veces, el corazón está tan herido
que ni siquiera la verdad parece suficiente. Mientras tanto, en las ciudades, la indiferencia reinaba. Muchos seguían con su vida como si nada hubiera pasado. Algunos miraban al cielo, otros seguían contando monedas. Las advertencias de Jesús eran claras, pero el orgullo de los hombres era más fuerte que su arrepentimiento. Y así, la tensión crecía, porque el reino ya estaba allí, delante de sus ojos, pero sus corazones no lo querían ver. El Salvador estaba ofreciendo descanso, pero ellos preferían seguir cargando solos. El Mesías estaba llamando, pero ellos seguían esperando a otro. Esa es la tragedia del hombre, necesitar desesperadamente al Señor, pero rechazarlo cuando finalmente se acerca. Jesús miró la multitud y sus ojos se llenaron de compasión, no por sus insultos, no por su indiferencia, sino porque sabía que su dolor no terminaría mientras siguieran intentando salvarse a sí mismos. Por un momento, levantó su voz al cielo y pronunció palabras que pocos entendieron. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Los que estaban allí se miraron entre sí. ¿A qué se refería? ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué él parecía agradecer incluso mientras la multitud lo rechazaba? Era porque Jesús sabía algo que nadie más comprendía, que el reino no es para los autosuficientes, que la salvación no es para los orgullosos, que la esperanza solo llega a los que se rinden como niños y confiesan que no pueden más. El silencio de ese momento fue tan denso que nadie se atrevía a moverse, porque en lo más profundo de cada corazón algo se quebraba, la idea de que podían salvarse solos, la mentira de que podían cargar con todo, la ilusión de que no necesitaban ayuda. ¿Y tú, cuánto tiempo más vas a sostener esa ilusión? ¿Cuántas noches más vas a luchar solo? ¿Cuántas lágrimas más vas a esconder antes de rendirte? Jesús estaba allí, de pie entre ellos, mirándolos con la misma ternura con la que te mira a ti hoy. Y aunque sus palabras aún no habían salido de sus labios, ya se sentían en el aire. Ya se percibía que algo estaba a punto de cambiar, porque a veces Dios espera a que llegues al final de tus fuerzas para que finalmente entiendas que las suyas nunca se acaban. Si al escuchar esto sientes que en tu interior algo se está moviendo, no lo ignores. Suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza para que más personas puedan escuchar estas verdades. Tu suscripción es una semilla que nos ayuda a seguir llevando palabras de fe, esperanza y redención a corazones cansados como el tuyo. Y quédate, porque lo que Jesús va a decir a continuación no solo cambió la historia de Juan ni de las ciudades, también puede cambiar la tuya. Y entonces, Él habló. Su voz no fue apresurada, no fue un grito para vencer el ruido de la multitud, no fue una explicación complicada para los sabios, fue una invitación clara, profunda, definitiva. Las palabras que habían estado esperando por fin resonaron en el aire. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos sintieron que su pecho se abría de repente, como si alguien hubiera quitado una piedra que los ahogaba. Otros bajaron la mirada, incapaces de sostener la ternura de esa promesa. Y otros simplemente comenzaron a llorar, porque no era solo una frase, era un mandato disfrazado de consuelo, era un llamado que atravesaba el tiempo y el espacio para llegar hasta ti hoy. Él no dijo, cuando termines con tus problemas, ven. Él no dijo, cuando seas digno, ven. Él no dijo,
Cuando dejes de fallar, ven. Él dijo, venid a mí, así, cansado, roto, confundido, vacío, ven, y yo te haré descansar. Era como si las cadenas de Juan se aflojaran, aunque todavía estaban en sus muñecas. Era como si Marta y María sintieran que su llanto estaba siendo escuchado, aunque la tumba aún estaba cerrada. Era como si cada uno de los cansados en la multitud encontrara, al fin, que alguien veía su dolor. Porque nadie puede sanar su propio corazón. Nadie puede cargar solo con su pecado. Nadie puede vencer la muerte por sí mismo. Pero Él, sí, Él puede. Él lo hizo. Él lo sigue haciendo. Los ojos de Jesús recorrieron la multitud mientras sus labios continuaban revelando el corazón del Padre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Los orgullosos no entendieron, los autosuficientes no quisieron escucharlo, pero los cansados por fin, comenzaron a acercarse. Uno por uno, los corazones quebrantados encontraron fuerza para dar un paso hacia Él, porque algo en su voz les recordaba lo que habían olvidado, que no estaban solos, que el descanso no es una meta que se alcanza, sino un regalo que se recibe. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se volvió más liviano. Las manos que antes temblaban, ahora se aferraban al manto del Maestro. Las lágrimas, antes amargas, caían con gratitud. Las rodillas, antes firmes por orgullo, se doblaban por reverencia, porque allí estaba Él, el que no vino a imponer cargas, sino a llevarlas, el que no vino a condenar, sino a salvar, el que no vino a exigir, sino a dar descanso. Las palabras seguían colgando en el aire como una melodía. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nadie entendía del todo cómo podía ser tan sencillo. No había rituales complejos. No había requisitos imposibles. Solo un corazón dispuesto a rendirse. Algunos se miraban entre sí, tratando de decidir si se atreverían a dar el paso. Porque aunque la promesa era clara, el miedo seguía susurrando. ¿Y si no funciona? ¿Y si me vuelve a fallar? Pero entonces sus ojos se encontraron con los de Jesús, y lo supieron. Él no falla, Él no miente, Él no se olvida. Y así, uno a uno, comenzaron a acercarse, algunos a paso lento, otros corriendo, algunos con las manos vacías, otros aún cubiertos de pecado y vergüenza, todos cansados, todos necesitados, todos bienvenidos. En ese momento, el silencio de Juan en su celda fue interrumpido por la voz de sus mensajeros, repitiendo lo que Jesús había dicho. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y Juan cerró los ojos, sonrió en medio de las lágrimas, porque entendió, aunque la prisión seguía siendo fría, aunque las cadenas seguían en su piel, su corazón ya no estaba cansado, porque había hallado descanso en aquel que no lo abandona. Esa es la grandeza de este momento. No importa dónde estés, no importa cuán roto llegues, no importa cuán tarde creas que es, Él sigue diciendo, ven, si estas palabras han tocado tu alma, respira hondo por un momento y deja que esa paz te envuelva. Y si quieres ayudar a que otros puedan escuchar esta misma voz, suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza. Tu suscripción no es solo un clic, es una manera de decir, gracias, Señor, por seguir llamándonos. Quédate con nosotros, porque todavía falta una última verdad que necesitas escuchar, porque el verdadero descanso es solo el principio. Las palabras de Jesús seguían resonando mucho
después de que las multitudes se dispersaron, incluso cuando el polvo volvió a asentarse sobre los caminos y las plazas se quedaron vacías. Su voz seguía latiendo en los corazones, porque nadie que escucha ese llamado puede ignorarlo para siempre. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ahora, la pregunta ya no es para ellos, es para ti. ¿Hay algo muerto en tu vida que Dios quiere resucitar? ¿Estás esperando un milagro, pero sin mover la piedra? ¿Sigues cargando un peso que Él ya te pidió que dejaras a sus pies? La historia de Juan, de Marta, de María, de las ciudades enteras, es la misma historia que tú estás viviendo ahora. El cansancio que sientes en tu alma, esa soledad que nadie más entiende, ese miedo que escondes, incluso de ti mismo, no son casualidad, son señales, señales de que has intentado demasiado tiempo caminar solo, porque nadie fue diseñado para cargar solo con su propio pecado. Nadie fue creado para soportar la vida separado de su Creador. Nadie puede encontrar descanso si no es en Él. Jesús no promete quitar las prisiones, pero promete libertad en medio de ellas. Jesús no promete que nunca más habrá lágrimas, pero promete que ninguna será en vano. Jesús no promete que la carga desaparecerá, pero promete llevarla contigo. Y esa es la mayor muestra de su amor, que vino a nosotros, cuando nosotros no teníamos fuerzas para venir a Él. Mírate por un momento. ¿Tu fe está viva o descansa en la tumba del algún día? ¿Sigues pensando que tienes que ser fuerte para que Dios te acepte? ¿O estás dispuesto a morir a ti mismo y vivir solo para Él? Porque el verdadero descanso no es una sensación pasajera, no es una técnica para calmar la ansiedad, no es un fin de semana de paz. El verdadero descanso es rendirse, es soltar todo lo que intentaste controlar por tanto tiempo y finalmente dejar que Él sea Dios en tu vida. Muchos en aquel día escucharon su voz y la dejaron pasar. Volvieron a sus casas cargando las mismas cadenas, pero unos pocos eligieron confiar, y esos pocos encontraron descanso para su alma. Hoy tú tienes la misma elección. Puedes cerrar este video, sacudirte las emociones y seguir caminando con tu carga sobre los hombros, o puedes mirarlo a Él y decirle: Señor, aquí estoy, ya no puedo más, toma tú mi vida. Él sigue esperando, sigue llamando, sigue ofreciendo descanso, pero nadie más puede dar ese paso por ti, ni tu familia, ni tu iglesia, ni tus amigos. Solo tú puedes decidir rendirte, y no importa qué tan lejos hayas ido, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si tus cadenas están tan apretadas que ya no sientes tus manos. Él sigue allí, manso, humilde, con los brazos abiertos, y cuando finalmente dejes de luchar, cuando finalmente sueltes lo que no puedes controlar, cuando finalmente confieses tu necesidad, lo vas a escuchar otra vez, susurrando suave, pero firme: ven, y yo te haré descansar. El descanso no está en tus logros, no está en tus planes, no está en tus fuerzas. El descanso está en Jesús, siempre ha estado en Jesús. Por eso, no lo sigas posponiendo, no sigas diciendo mañana. Hoy todavía puedes venir, hoy todavía hay tiempo para rendirte, hoy todavía puedes hallar descanso. Y si este mensaje habló contigo, no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora mismo al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir llevando palabras de esperanza, fe y salvación a quienes todavía están luchando con sus cargas. Cada suscripción es un recordatorio de que no estamos solos en esta misión y de que vale la pena
seguir proclamando que Jesús sigue salvando. Hazlo ahora y deja tu comentario contando qué cargas has decidido soltar hoy en sus manos, porque cuando uno se rinde a Cristo, el alma finalmente descansa, y eso es lo que importa. La multitud ya se había dispersado, las calles volvían a llenarse de polvo, las voces regresaban a sus rutinas cotidianas, pero algo en el aire había cambiado para siempre, porque esa tarde, en medio del cansancio, alguien decidió creer, alguien decidió soltar, alguien decidió rendirse, y la promesa de Jesús se cumplió en ellos, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque así es el reino, no viene con ruido ni espectáculo, no se manifiesta con títulos ni aplausos, viene como un susurro al corazón que finalmente dice, sí, no importa cuán rota esté tu vida, no importa cuán tarde creas que es, no importa cuán lejos hayas caminado de él, el cielo sigue teniendo la última palabra, y esa palabra sigue siendo, ven, ven y deja tus cargas, ven y entrega tus miedos, ven y confía en que su gracia es suficiente, porque la tumba no tiene la última palabra, el miedo no tiene la última palabra, tu pasado no tiene la última palabra, el cielo ya habló y su voz sigue despertando a los que creen. Hoy todavía hay tiempo para ti, hoy todavía puedes venir, porque así es el reino. No viene con ruido ni espectáculo, no se manifiesta con las armas del hombre, ni con la lógica del mundo. Viene en silencio, al corazón que está dispuesto a recibirlo. Y esa es la verdad eterna. La tumba no tiene la última palabra. Las cadenas no son más fuertes que la gracia. El cansancio no es más grande que el descanso que Él promete. Jesús sigue siendo el mismo, hoy y siempre. Sigue llamando, sigue invitando, sigue dando vida a quienes ya habían perdido la esperanza. Y si tú has sentido su voz hoy, no cierres tus oídos, no endurezcas tu corazón, no te vayas igual que llegaste. Hoy puedes responderle, hoy puedes venir a Él y dejar tus cargas a sus pies. Hoy puedes hallar descanso para tu alma. Y si en este momento solo tienes fuerzas para decir, gracias, Señor, ya es suficiente, porque no se trata de lo que tú haces por Él, sino de lo que Él ya hizo por ti. Así que levanta la mirada, respira hondo, descansa en su promesa. El cielo ya habló, y su voz sigue despertando a los que creen. Si estas palabras han traído paz a tu corazón, te invito a que te suscribas al canal Momento de Alabanza, no solo para que sigas recibiendo mensajes que abrazan y fortalecen, sino también para que más personas puedan descubrir que todavía hay luz en medio de la oscuridad. Cada vez que alguien se suscribe, este mensaje llega más lejos. Deja también tu comentario contándonos qué parte de este mensaje tocó más tu corazón. Queremos orar por ti. Y no te vayas aún, porque el próximo video ya está en tu pantalla, listo para mostrarte otra verdad que puede cambiar tu vida. Haz clic y quédate con nosotros, porque Dios todavía tiene más que decirte.